Hola, creo que ya está. Bueno, hola a todos, hola a todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hemos tenido un pequeño break de un tiempito para actualizarnos y recalibrarnos, entre otras cosas. Muchas gracias a las personas que se vayan uniendo. Por favor, ir diciéndonos si se ve y se escucha bien. A ver, por aquí. Tic. Hola, Hola, Carol. hola, ¿cómo están? ¿Se escucha Sí, bien? te veo. Sí, te veo, te escucho bien. No se veía mucho, pero ahora te veo bien. Vale, perfecto. ¿Qué tal estás? Todo bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por haberla aceptado y por querer compartir hoy con nosotros un tema tan interesante. Ya te voy a tratar de compartir. Ah, no se puede compartir de inmediato, solamente se puede hacer. eh, Pensé que se podía compartir así el vivo, pero no importa, voy a tratar de compartir aquí algunas personas por interno. Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Lo has hecho? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, eso lo he dicho. Muchas gracias por aceptar, muchas gracias por compartir. Si hubiera alguna persona que lo viera después o que no te conozca, te gustaría presentarte de alguna manera, de la forma que quieras, ¿quién es Carol? Sí, claro. Bueno, vivo en Chile, mi nombre es Carolina. eh, Coral, porque fue el nombre que me dieron Hércules en el 2016 en un viaje iniciático que hice en Turquía. Eh, Me dijo que ese era mi nombre y después yo lo corroboré. Y bueno, uso Carolina porque es mi nombre acá en esta encarnación y vivo en Chile. Eh, Soy madre de dos hijos, uno de 30 y una de 13. Tengo Wow. casada, tengo mi esposo y estaba desde el año 2016 llevando una vida, entre paréntesis, normal. Siempre fui buscadora, siempre estuve buscando y estuve en una escuela iniciática, que fue mi formación inicial, alrededor de los 28 años más o menos, alrededor del año 2000 más o menos, entré en una escuela hermetista y esa fue mi formación. Entonces fue una formación muy hacia adentro, muy el trabajo en el ser, ninguna conexión como afuera, ni con maestro ascendido, ni ángeles, ni nada. Entonces no tenía como información previa hasta cuando inicié mi primer viaje a Egipto en el 2016. Fue un viaje iniciático que fuimos 99 personas con Matías de Estéfano. Y, y yo posterior a ese viaje me fui a Turquía, que es donde yo siento que Egipto me activó y siento que Turquía fue un antes y un después, porque empecé a recibir mensajes como canal y que no lo había hecho nunca, entonces para mí fue como, no puedo creer todo esto que está pasando. Y eso me llevó a hacer un viaje por todo Turquía buscando algo que me estaban guiando, que yo en ese minuto no tenía idea que lo que era. Solo me activó una historia de amor con Hércules. Y lo he Wow. estado en otro vivo, cómo sucedió eso. Y es muy entretenido. Después yo los invito también que puedan escuchar ese vivo. Está en mi canal, me parece que en Voces Unidas, o sí, en Voces Unidas debiera estar, donde cuento con detalles cómo sucedió todo. Carol, nos dicen aquí que no se escucha bien. Y es verdad, hay palabras que se cortan. Te escucho, pero de repente se corta. Y se escucha un sonido de fondo, no sé lo que es. Ah, debe ser el ventilador. Ah, debe ser. Dame un segundo. Vale. Si yo apago eso, espérate. ¿Cómo se escucha ahí? Ahora mejor, parece que mejor, sí.
Pero no tengas calor, que ahí hace calor. No, Ahora. apagué el ventilador, apagué la música. Tenía música puesta. Ah, ok, vale. Perfecto. No, el ventilador no lo apagué. Tengo mucho calor. Aquí estamos ya entramos en verano, así Claro. que hace harto calor. Yo no sé cómo se escucha ahora. ¿Se escuchará mejor? Sí, parece que se escucha mejor como más seguido. Antes había palabras que se cortaban. Bueno, Perfecto. entonces empezó eh, Ibas diciendo que en el canal de YouTube está como el relato completo, ¿no? el detalle completo, digamos, de este viaje iniciático. Es que, aparte que es muy entretenido, está como para escribirlo en un libro. Me lo han dicho muchas personas, pero todavía no me animo a hacerlo. Bueno, y después de eso se me entregó, después de vivir y digamos, de buscar algo que me estaban guiando por diferentes lugares de Turquía, recorrí mucho, o sea, 800 kilómetros hacia el este, después de volverme, después bajar 700 kilómetros hacia Éfeso para poder recibir mis códigos. Yo misma me dejé los códigos allá en Turquía y era la única forma de moverme, era a través como de esta historia de amor. Eh, Porque me mueven las historias de amor, entonces fue como la única forma que encontraron mis guías, que yo siento que somos nosotros mismos desde otras dimensiones, como para activarme. Si bien yo estaba llevando la vida espiritual que llevaba, era eh, muy de trabajo en el ser, como te decía, eh, ya llegaba el momento de venir a cumplir la tarea y la misión que realmente había venido, que yo hasta ese minuto no tenía idea, y era, me dijeron que tenía que ir a activar varios puntos del planeta a través de cristales, que yo de alguna u otra manera lo estaba haciendo inconscientemente. Movía piedras de un lugar a otro, como muchos que de la red que tomamos una piedrita y la dejamos en otro lugar y nos traemos una piedra, y así, por muchos años. Y hasta que conscientemente ya me dijeron que tenía que mover la red, que tenía que ir a hacer activaciones planetarias. Y bueno, ahí se empezó a activar ya todo esto, esto ya en forma consciente, o sea, ya ahora hay que hacer, porque ya me llegaron los mensajes, o sea, ya yo estaba anotando en una libreta, que tengo muchas libretas anotadas, donde hubo un momento en que yo dije, paren un poquitito porque, o sea, me mandaron a Estados Unidos, a Perú, a por todo el cono sur de Argentina y Chile, dejando 44 cristales en el 2017 hasta Ushuaia. Ushuaia es la última frontera que tiene el continente americano, etcétera, por muchos lugares. Y, y bueno, eso empezó en continuo viaje, o sea, de repente me daba cuenta que eran 4 o 5 viajes en el año, eh, y yo trabajaba de corredora de propiedades, entonces mi vida como que cambió completamente y empecé a compatibilizar las dos cosas. O sea, la activación planetaria ya como que lo asumí y ya era, porque lo hice del año 2016 que empezó esto, hasta el 2020 que empezó la pandemia. El día 2020 yo estaba en febrero en Egipto, en el 02/02/2020, y en marzo nos encierran a todos. Eh, y ahí comenzó Voces Unidas, que Voces Unidas es un programa eh, a través del YouTube, de online, que empezamos, porque como estábamos en la casa, pero empezó como un juego de amigos, ya juntémonos, porque estamos aburridos, no tenemos nada que hacer en la casa, y empezó la activación planetaria, pero a través de el Zoom o a través de todas las redes. Y, y ahí se empezó a abrir esta comunidad, abrir, y bueno, yo nunca paré. O sea, para mí la pandemia no significó mayor problema porque seguimos en contacto y al contrario, se abrieron redes nuevas, muy grandes, que hasta el día de hoy están vigentes, como lo que estamos haciendo ahora, de poder unir voces también, de poder escucharnos entre unos y otros. Y,
Y después ya, bueno, el año 2020 yo seguía haciendo activación planetaria y me mandaron a México, que tenía que estar en Palenque para el 21 de diciembre. En plena pandemia viajé. Wow. eh, bueno, y la verdad es que y ya después del año 2022, este año, hice 3 viajes de ya iniciando a otras personas, haciendo viajes iniciáticos, los mismos que yo hice, pero ahora yo iniciando a otras personas. Eh, en Argentina fuimos con Neiva, una amiga de Brasil, en febrero, el 22 de febrero de este año. Después, el 22 de julio, para el Día de María Magdalena, también en Capilla del Monte. Y fueron todos viajes guiados, no es que yo diga, ay, ahora voy a hacer un viaje, no, me van indicando, ahora hay que abrir el viaje, hay que hacer, se va a llamar de esta manera, y, y más o menos como todo el paquete de información baja de una, así, aquí está, y ya está, y van a venir las que tienen que venir. Y el viaje de julio fue hermoso también, bueno, todos, hermoso porque tejimos el árbol de la vida ahí en territorio templario que está en Capilla del Monte. Fue hermoso, hermoso, muy bonito ese viaje. Vinieron de varios lugares del mundo, de Europa, de América, de Norteamérica y de Sudamérica. Y después, ahora en noviembre, hicimos el viaje a Roraima, que ahora se activó todo lo que son los discos solares. Entonces fuimos con Caro Acuña, una amiga de Argentina que eh, nos resonó al mismo tiempo o nos indicaron al mismo tiempo que ya se tenía que empezar a abrir y activar los discos solares. Y estuvimos en Roraima en noviembre. Y bueno, todo se va moviendo de una manera muy vertiginosa eh, y en la manera en que nosotros vamos caminando también vamos integrando nuestros propios códigos, que es nuestra propia información que nos pertenece y que en el fondo la vamos integrando en la medida en que actuamos. Y actuar significa hacer lo que viniste a hacer, eh, que en mi caso es viajando eh, y moviendo también a otras personas. Desde el momento en que yo lo empecé a hacer, eh, y, pero el primer viaje para mí también fue poder vencer mis propios miedos, porque viajé con un grupo de 99 personas que no conocía a nadie, viajé solo a Chile, a un país musulmán, que uno tiene muchas aprensiones, especialmente nosotros las mujeres, en fin, yo me fui muerta de miedo a ese viaje, eh, pero sin embargo había algo adentro mío, una fuerza que mm, tenía una certeza de que tenía que ir, pero me fui muerta de miedo. Y después me di cuenta hablando con otros amigos del grupo, yo creo que la mayoría de ese grupo que viajamos, todos estábamos con la misma sensación de miedo, pero sin embargo estuvimos y llegamos ahí. ¿Partían todos del mismo punto o se No, iban encontrando en ese lugar? nos encontramos en el Cairo, ¿sí? Viajamos de distintos lugares del mundo, éramos Wow. casi, y, y bueno, ahí se abrió, pero para poder abrir todo esto, eh, yo tuve que recorrer un camino, no fue así como ya de una, como está sucediendo ahora, que ahora a mí me da risa porque de repente alguien, no sé, toma una sesión de registro acástico y se le despertó todo lo que sabe de registro acástico, porque son maestros de registro acástico ya, y se pusieron inmediatamente a activar a otros de la nada, o sea, de cero a todo. Lo mío fue, llevo de los veintitantos años, o sea, llevo como cerca de veintitantos años en esto, y sacudiéndome, parándome, eh, caminando, autoconocimiento, pasando pruebas, etcétera. Es,
es un camino y un tránsito que tú te das cuenta que cuando lo vas caminando, eh, te vas haciendo responsable también. Pero hay que caminarlo, hay que andar, hay que caerse, hay que pararse, hay que vivirlo. O sea, vinimos a eso. Entonces, cuando algunas personas dicen es que yo no conecto con nada y quiero conectar, yo le digo, pero no es lo importante conectar, lo importante es conocerse, porque a eso vinimos. O sea, ¿cómo vas a conectar si no te conoces? Lo primero que uno tiene que hacer es atravesar sus sombras, es atravesar sus debilidades, atravesar sus demonios. Eh, Mientras no se haga ese pacto, porque vinimos con ese pacto, es muy difícil poder empezar a caminar lo nuevo, porque no podemos pretender que somos angelitos y que no tenemos sombras, las tenemos. No, 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 Las olvídate. tenemos bien marcadas, por algo el mundo está como está, porque tenemos las sombras. Entonces, si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que caminar nuestras propias sombras. Y, y, y si eso significa dolor, y bueno, tienes dos opciones. Tienes opción de poder transitarlo a través del dolor, que tiene un gran aprendizaje, mucho, o también tienes la opción de hacerlo a través de la conciencia, saber que lo vas a tener que cruzar igual, porque eso se cruza igual. La única diferencia es la forma en que yo lo abordo. Lo puedo observar y puedo transitarlo y cruzarlo sabiendo que voy a salir de ahí. La otra opción es cayendo en el dolor, cayendo en ese pozo profundo, cayendo en la noche oscura de la y sabiendo que no te vas a quedar ahí, vas a salir igual, pero hay que cruzarlo. Entonces, eh, por lo menos yo toda la ayuda que estoy haciendo con los demás es a través de mi experiencia. O sea, yo he transitado todo. Aquí de verdad he transitado mis propias sombras, mis demonios, mis oscuridades, mis miedos, y eso es eterno, o sea, se sigue haciendo. La única diferencia es que tú vas conociéndote, entonces ya sabes cómo pararte de alguna manera, ya no te va a costar tanto como al principio, te va a costar un poquito menos. Se ha ido el sonido, dice, y ahí, hola, que digan hola, Sí, que, ahora parece mejor, sí. Escuchamos sí, un poquito mejor. ya. Eh, y eso, eso te puedo contar así como de mí. Muy bien, como de alguna forma de introducción. Genial. Y te quería volver al principio y quería preguntarte, ¿qué te llevó a apuntarte, a anotarte en la escuela hermética? Porque esa decisión hay que tomarla también. O sea, puedes apuntarte a cualquier otro tipo de escuela, pero ¿por qué una escuela hermética? A ver, es que eso fue, llegué de casualidad, esas casualidades que uno dice, ¿cómo? Cuando yo estaba viviendo un proceso muy doloroso, muy fuerte, personal. Era chica, tenía veintitantos años, eh, y estaba pasando la noche oscura del alma, pero oscura del alma, muy oscura. Pero a la vez también sentía que no, en ese momento sentí que la vida no tenía sentido, que no había nada como que me sostuviera, como de decir ya, algo. Y llegó a mis manos un libro que se llama Vida entre vidas, de John Beaton. Y este libro me cambió la vida porque me corrió como un velo de poder decir, wow, hay algo más allá, que no es la vida que yo estaba experimentando, eran las sensaciones así como que no le encontraba ningún sentido a la vida.
Y, y en ese momento fue así como... Y después llegó otro libro que para mí también fue mi salvador, que justamente es Juan Salvador Gaviota, y, y, y todos los libros también de Richard Bach. Empecé a leer todos los libros de Richard Bach y para mí fue te juro que yo lo amo, yo decía, a ese hombre lo amo porque no sabe cuántas almas y cuántas personas salvó de la oscuridad y de morir. Yo siento de que salvó muchas vidas y que él ni siquiera se da cuenta con las palabras que él plasmó en esos libros de poder dejar ahí una esperanza, que para mí fue una esperanza en ese minuto. Y fue así como, wow, esto es como que se me corrió un velo. Entonces yo andaba transmitiendo así por la vida, me sentaba en una plaza, en cualquier lugar. Yo les decía, porque yo iba pensando, hasta llegaba al infinito. Y para mí el infinito significaba el amor. Porque en ese minuto empecé a sentir el amor por primera vez en mi vida y tenía 24, 25 años. Pero por primera vez sentía el amor no de pareja ni nada de eso, era un amor de la vida, de Dios, de mí, de algo que había, y yo le andaba transmitiendo a la gente en la calle y le decía, ¿y te das cuenta que el fin es el amor? Y la gente me miraba así para el lado, me miraba así como, pobrecita, ¿qué le pasa? Entonces, en una de esas conversaciones, conversé con alguien y le dije, ¿te das cuenta que el fin es el amor? En ese minuto te estoy hablando, en el año 2000 no se hablaba de esto. O sea, nadie, no había un tema de conversación en aquellos tiempos de esto, como está ahora. Y él me miró y me pasó un libro, el único que tenía a mano. Y esta persona estaba en este instituto, pero me pasó un libro nada que ver, porque este era un libro que yo dije, ¿por qué me pasó este libro de matemáticas? Porque para mí era como matemáticas, eran fórmulas matemáticas. Claro, el hermetismo está comprobado científicamente, eh, y a través de estos libros de este maestro que se llama John Baines, que ocupaba ese seudónimo, es un maestro chileno que trascendió el 2018, es un increíble maestro, y, y bueno, me enganché con algunos libros, Los brujos hablan, que coincidentemente mi mamá lo leía cuando nosotros éramos chicas, pero yo tenía unos 12, 13 años, y mi mamá decía, lean este libro, es muy interesante, y yo miraba la tapa y yo decía, ya andáis con tus brujerías. Claro. Y después terminé leyendo el libro y estando en la escuela del autor de ese libro. Imagínate, Wow. las Wow. vueltas de la vida. Y, y bueno, y me dijo, ¿te gustaría participar? Pero hay que postular. Yo tuve que postular por correo, no electrónico, porque ni siquiera bueno, habían computadores, pero todavía no estaba bien ese tema de las redes. Tuve que escribir una carta para que me aceptaran entrar a través de un curso por correspondencia primero, porque te probaban primero, no era llegar y entrar. Yo estuve un tiempo por donde me mandaban material, yo tenía que responder y así. Que en ese minuto era como que estaba ávida de poder saber algo y la información todavía no estaba tan disponible. Ponte tú, esto era, ni siquiera era el año 2000, era el año 98. Entonces, no había información tan a mano. Y bueno, como te digo, llegué a través de esta persona, yo tuve que postular, entré curso de correspondencia y después me aceptaron y ahí empecé por 4 años a viajar y fue una cosa increíble porque yo estaba en una ciudad y la sede estaba en otra ciudad, entonces yo viajaba todos los martes en avión a esta ciudad, Wow. no abrían después entró mi hermana y entró una amiga, entonces éramos tres.
y después nos abrían la sede porque ese día no había trabajo ni nada, y, y nos daban las charlas del maestro en cassette, escuchábamos la charla en cassette, eh, y después, bueno, teníamos tarea para poder realizar durante la semana y así, todas las semanas, cada día martes, viajábamos. Y claro, para todas las personas éramos unas locas que cómo se nos ocurría por 4 años viajar todos los días martes y dormir en el bus de vuelta y al otro día ir a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, fue un trabajo de una labor muy fuerte de voluntad, porque ahí se trabaja mucho. El tema de la voluntad era algo que nos recalcaba mucho, mucho. Bueno, en fin, y esa fue mi formación inicial. Y después empezó a llegar información de Crayon, que ahí encontré, dije yo, wow, esto era como lo que faltaba de la parte hermetista, que era el hermetismo es como muy pragmático, eh, pero fabuloso, porque de verdad tú vas notando cambios en ti de muchas cosas, y los vas viendo a través del tiempo en que vas caminando. Pero te digo que de la persona, de la Carolina que estaba en aquel tiempo, que juraba que sabía mucho, después de, no sé, casi 30 años, me di cuenta que no sabía nada, nada. Entonces, cuando uno va caminando y se va encontrando con esta sabiduría, es infinita esa sabiduría. Y que realmente tú, si no la haces carne en ti y no la caminas, eso es solamente un, eh, una información que queda en una carpeta del disco duro de la mente. Y nada más. Nada más. Y que muchas veces se disfraza con espiritualidad. Y el ego espiritualizado es el peor. Es el peor. Entonces, uno camina por el borde. Porque mientras más uno va comprendiendo y sabiendo y conociéndose, más humildad tiene que haber. Y, eh, y bueno, eso también te lo enseña la escuela, me lo enseñó la escuela hermética, y que después te hablo de 20 y tantos años que yo estuve ahí y que agradecí porque yo sentí que yo cumplí un ciclo y lo agradecí, y después de 20 y tantos años vine a practicar lo que aprendí en esa escuela. O sea, después de 20 y tantos años vino mi práctica. ¿Cómo ir a un viaje iniciático? Porque en aquellos tiempos se hablaban de los viajes iniciáticos, que eran las escuelas herméticas antiguas, el recorrido que se hacía para poder completarnos como seres humanos, porque se suponía que veníamos como incompletos y veníamos como a completarnos, y por eso en esas escuelas antiguas herméticas se transitaba por estos templos, no 10 días como fuimos nosotros, sino que años en cada uno de los templos para poder eh, recobrar nuevamente nuestra sabiduría, no solo estelar, sino que también terrestre. Carol, ¿tu primer viaje iniciático fue con la escuela o fue aparte de la escuela? ¿Fue cuando te fuiste a Egipto con Matías o fue Claro, ahí? ese fue el primer viaje iniciático. Y eso fue después, 20 y tantos años después de que yo estuve en esa escuela. Y ahí me empecé a acordar, porque en la cubierta del barco con Matías empezó a hablarnos de los principios herméticos y yo decía, escuchaba y yo decía, no puede ser. O sea, estoy experimentando un viaje. Hasta ese minuto que yo estaba arriba del barco, que ya habíamos andado varios templos, me di cuenta recién que era un viaje iniciático de verdad. Yo dije, o sea, estamos en un viaje iniciático de verdad.
Ya dijiste, wow, lo estoy viviendo. Estoy Es viviendo, real. pero en ese minuto me di cuenta recién. Por eso te digo que la mente, nosotros estamos tan distraídos, nuestra mente está tan afuera, que cuando son chispazos que tenemos de conexión interna, es fabuloso. Ojalá poder estar y permanecer más tiempo hacia adentro, porque realmente lograríamos comprender muchas cosas y realmente podemos lograr ejecutar también y accionar mucho de lo que hemos aprendido durante la vida. Hay muchas personas que pasan su vida estudiando en cursos, en talleres, en qué sé yo, en sesiones. Entonces llega un momento en que esa información se tiene que experimentar. Y por eso pasamos todos. Pero tenemos las herramientas, porque por algo también tu alma te dijo, ya, vamos, antes de pasar la prueba, te vamos a dar las herramientas para que puedas experimentarte con herramientas y no en el aire. No que venga la ola y te sacuda, te bote, te arrastre y tú quedes como un barco a la deriva. Tienes las herramientas para, claro, que viene el sacudón, darte cuenta, observar, tienes las herramientas de la autoobservación de tus emociones, de ti, del entorno, de darte cuenta que solo yo soy, que lo que me estoy poniendo afuera son reflejos para yo poder ver algo adentro mío. Entonces, si yo logro hacer eso, de ir hacia adentro y de poder observar el reflejo que está afuera, estoy haciendo mi tarea y ahí viene inmediatamente el centro, viene el eje y vienen mis tres fuerzas que se alinean: pensamiento, sentimiento y accionar. Entonces tengo las herramientas y ahí me convierto en creador. En ese momento puedo convertirme en creador. Ahí. Antes no. Carol, Antes, cuando hiciste tu primera activación tuya, que fuiste tú a hacerlo, fuiste, me imagino, con miedo, con incertidumbre, con lo que sea, pero al mismo tiempo sentías que ya empezabas a hacer ese camino, o no te diste cuenta hasta tiempo después de que era una activación y que ibas conscientemente a hacer una activación. ¿Se entiende la pregunta? mira, cuando yo me fui a Turquía, me dieron todo, o sea, me dijeron ya, tú estás en servicio, vienes de Alpha Centauri, estás en servicio, así que te estábamos poniendo a prueba, y así me iba, es que me fueron preparando como varios días previos, ya, ahora abre un portal y pone los 5 continentes, y yo, ¿cómo se abre un portal? Entonces de repente todo venía con confirmación, me decían una palabra clave y llegaba la confirmación afuera en la materia aquí. Entonces, ¿por qué? Porque comprendí de que yo misma me coloqué eso para recordarme lo que vine a hacer. Pero es tanto lo que olvidamos que por lo menos en mi contrato de alma yo me coloqué que tenía que ser aquí las pruebas. Si no, me lo colocaban aquí, casi pegándome una cachetada aquí, no me muevo, no me muevo. Entonces, las confirmaciones eran contundentes y reales. Por eso yo me empecé a mover y empecé a ver, a seguir algo que yo decía, ni siquiera dudé porque fue una frecuencia que entró en mi cuerpo, lo sentí en mi cuerpo. Porque si yo hubiera dicho, ya, ándate al monte de los 7 colores, porque así me iban diciendo, anda a los montes de los 7 colores, porque no sé qué cosa, donde están los papiros que sellaste tu amor por mí y no sé qué cosa. Yo nunca dudé, porque, porque la confirmación era aquí, el monte de los 7 colores, y estaba, el lugar donde yo estaba era caminar un poquitito más allá, y era los 7 hermanos, los 7 durmientes. Me decían, vas a llegar en carroza. Me decían, te van a recibir los gatos. Y yo decía, ahí cuando me dijeron, te van a recibir los gatos, yo dije, parece que aquí estoy mal. Parece Que que tenía el café, ¿no?
Sí, yo dije, no, parece que a lo mejor escuché mal. Yo creo que fue el único rato. Y efectivamente entré a Éfeso y estaba lleno de gatos. Entonces, era una cosa que tú no había forma de negarla. No había forma. Entonces, ahí dentro de todas esas instrucciones, a mí me dijeron, la activación es así. Hablas esto de esta manera, porque por ti, por tu linaje, por lo que eres y por la misión que estás haciendo. Entonces yo ya tenía claro cómo tenía que hacer las activaciones. Al principio no me la creía. Al principio no me la creía, pero empezaba a ver que las confirmaciones eran en el momento, instantáneas. Entonces me daba la seguridad a mí, porque uno no se la cree, porque uno dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a activar yo? O sea, y si tú te vas, por ejemplo, totalmente a la vida normal que yo tenía, porque yo tenía una vida tradicional como, como en mi vida 3D normal. Entonces, cualquiera hubiera dicho, ya, pero te estás rayando, ¿qué está pasando? Pero era tan contundente y tan claro que yo no dudé nunca de mí, ni de la conexión que yo tuve, y eso me hizo, ¿sabes qué? Estar más aquí, me hizo anclarme más a la tierra. Entonces, cuando llego yo de todo esto, porque imagínate que me fui una y volví otra. Claro. ¿Cómo le decía a mi familia, a mi esposo, toda esta locura? Que él nada, cero. Él se dedica al rally, a motor y todas estas cosas. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué le pasa? Y bueno, fue así. Entonces, cuando yo tuve la conexión y me empezaron a hablar allá en Turquía, yo les dije, ok, acepto todo esto. Y mi conexión, siempre hablé con ellos como de tú a tú. No fue así como, ay, los hermanos mayores. No, nunca hablé así como, fue así como, ya, ok, perfecto, yo acepto todo esto, pero ustedes me arreglan todo el panorama que está en mi casa y me envían todos mis tesoros que ustedes dicen que tengo según linaje, porque si ustedes quieren que yo viaje, yo no tengo plata. Así. Claro. Y me dijeron, no te preocupes, él te va a acompañar. Eh, y ahí entró Hércules. Me decía, no te preocupes, él te va a acompañar. Como que esto estaba pactado y no te preocupes. Y ha sido así. Ahora me Y acompaña, me abre puertas. previo a eso, ¿necesitabas, entre comillas, saber con quién hablabas o con qué hablabas, con qué entidades, con qué ser, o simplemente con la comunicación, con lo que te llegaba, con la energía, ya estaba? Estaba. Claro. Era Hércules, digamos, al principio, y después yo decía, ¿dónde está? Porque quiero, como te digo, yo me moví porque entró una fuerza en mí de amor. Yo me enamoré en ese minuto. Y todo lo que yo fui haciendo en el camino era porque estaba enamorada. Cuando uno se enamora, está en un estado de estupidez. Se atreve a todo. Te atreves a todo, haces todo, todo. Entonces, a mí me pasó eso. Yo entré en un estado de enamoramiento. Entonces hice todas esas locuras porque estaba enamorada. ¿Sabías de qué estabas enamorada? ¿O sentías enamoramiento y ya está? O sea, era un enamoramiento total y era adentro físicamente. O sea, no era solo de aquí, de mente. Entró en mí esa energía de una fuerza muy grande. O sea, era una fuerza que muy fuerte, muy grande, que era imposible no sentirla y hacerse la loca. O sea, no podía mirar para otro lado y decir, no, yo esto, no, aquí no había vuelta atrás. Esto no había vuelta atrás. Esto comenzó y ahora sigue.
y sigue, y sigue, y sigue. Y todo en el camino se fue acomodando, todo en el camino se fue acomodando. En el 2019, ahora ya no recibo mensajes escritos, ahora la comunicación es como como así, como que está fluyendo, porque normalmente nosotros decimos, yo me comunico con mis guías y mis guías me dicen que haga esto. Entonces, yo creo que esa es una forma que tenemos de no hacernos responsables de nuestra propia divinidad, de decir, ellos me dicen que yo haga esta cosa. Entonces me he dado cuenta que al principio yo también, no, es que mis guías para poder dar a entender y todo, y después dije, no, soy yo. O sea, yo soy, cuando me dice es que esto y lo otro, yo lo sé, no sé por qué, pero lo sé. A veces todavía hay como esa conexión, sí, a través de las sesiones que estoy dando, sesiones de código y lenguaje de luz, que lo hago con una amiga, con Patti. Hacemos bajo las plantillas de las personas a través de códigos. Son códigos dibujados y que ahí me explicaron que vienen de sexta dimensión eh, y, y es tu mapa de vida para que se empiece, y son códigos vivos y se activa en ti algo que tú ya empiezas a asumirte también como el verdadero ser que eres, porque a esta altura, y eso también me lo explicaron en estas conversaciones que uno tiene, eh, que el verdadero ser ya está entrando aquí en tercera dimensión, en ti, habitar en ti. Tu verdadero ser ya está habitando en ti. Y cuando nosotros nos resistimos, empiezan los sacudones emocionales o la taquicardia o sientes que te va a morir o etcétera. Porque es la personalidad que no quiere soltar el timón porque necesita lo seguro, necesita la materia, estar aquí. Entonces, ahí vienen los sacudones fuertes. Entonces yo en ese minuto dije, ya, pero porque me dijeron, no te resistas porque estaba sintiendo como una ansiedad y como una taquicardia. Entonces dije, ¿qué es lo que es esto? Y me dijeron, relájate, así como suelta. Y esa cosa te viene como desesperación porque piensas que te vas a morir. Entonces me decían, sí, de alguna manera te vas a morir. De alguna manera te vas a morir la personalidad, porque está entrando a habitar tu verdadero ser. Pero uno le tiene miedo a su verdadero ser, al poder de ese ser. Entonces prefiere uno estar con lo seguro, con lo que ya conocemos, que no me muevan de mi zona de confort, que no me muevan nada. Pero a esta altura, y más con el camino que uno ha transitado, ya no puedes volver atrás con los miedos. Entonces el sacudón es más fuerte, pero tú lo observas y lo ves. Entonces, a mí me explicaban que el verdadero ser ya estaba entrando. Yo le dije, ya, pero en el cuerpo energético, así como que uno siente como que mientras no te toque en el cuerpo físico, el cuerpo energético me da lo mismo. Me decían, no, Como no el lo, como no lo físico. veo. Como no lo veo, ¿qué me importa el cuerpo energético? Claro, claro. Mientras no te muevan esta realidad, uno dice, ya, ¿qué me importa? Me decían, no, en el físico. Entonces, todo está entrando aquí en la materia, en tu cuerpo físico. Entonces, a mí me ha pasado y me he visto, no me he visto, pero me han contado que de repente yo hablo ciertas cosas y yo digo, yo no dije eso. Me dicen, pero si lo dijiste. Me dijiste esto y esto otro, y yo he quedado así con la boca abierta y digo, pero ¿de dónde saqué eso? Si yo no lo sé. Entonces ahí es cuando entra tu verdadero ser y se manifiesta a través de esta materia, de este cuerpo físico.
Carol, ¿tienes a mano alguno de esos símbolos dibujados, por casualidad? Sí, pero me esperan unos segundos. Sí, 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 claro. Dale, voy a dejar la cámara ahí un poquito. Vale. ¿Se ve y se escucha bien a todos y todas que están ahí, por favor? Gracias por estar, gracias por compartir con nosotros. ¿Todo tranqui? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, que estuvimos un tiempo sin transmitir. Gracias. Gracias, Mar. Gracias, gracias. Perfecto, gracias. ¿Cómo va el fin de año? Energético, ¿no? Power. Hermoso. A ver, este por ejemplo es un código, así, Ah, qué guapo. ahí. Ese es Qué uno, guapo, me encanta. Sí, 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 sí. este es otro, este es el templo de la octava esfera. Eh, Sí, sí. a ver, acá hay otro, estos son códigos personales, aquí, no, Pascual, mi perro. Este Tranqui, Pascual. llegó ayer, espérate, ahí es. Este llegó ayer, eh, Qué que, guapo. que yo decía, este código me dejó así como muy, ¿qué, qué es lo que es esto? Yo quedé así para adentro. Pero viene con este, así. Entonces, aquí el mensaje es clave, dice, en la unión de la diversidad, este 21-12 se abre un nuevo circuito. Entonces, ahí comprendí, y en el grupo también, era la energía del grupo que hicimos la sesión, era muy diverso, era muy distinto uno de otro, porque esto yo logro plasmar como la vibración a través del lenguaje de luz, las personas empiezan a vibrar la vibración humana, digamos, y queda plasmada en un papel, que a mí me lo explicaron cuando estuve en sexta dimensión, tuve una experiencia ahí, y me explicaron que eran mapas para poder empezar a hacer nuestra creación aquí en tercera dimensión. En sexta dimensión están los arquitectos y diseñadores, que son los Elohim. Eh, y nosotros somos la proyección de los Elohim, los ángeles y los demonios también, en la tercera dimensión. Entonces, eh, nosotros somos los que experimentamos nuestra propia creación de sexta. Por eso, cada vida que nosotros tengamos es nuestra creación. Entonces, eh, ahí viene inmediatamente la aceptación de, de que yo soy un creador. Bien, viene la aceptación inmediata de que yo soy un creador. Y ya se acabó el echarle la culpa a alguien. Al comprender, yo ahí comprendí recién, imagínate, eh, de verdad, porque uno dice, sí, yo lo sé, pero después te das cuenta, después que pasan los años, tú decís, en ese minuto cuando yo decía, sí lo sé, no sabía, no lo sabía, porque cuando llega una comprensión al alma, tú realmente te das cuenta que solo yo soy. Entonces, afuera no existe nadie, ni nada, solo una proyección de mi ser que me recuerdo lo que tengo que observar adentro. Entonces se acabó la víctima,
y viene la responsabilidad. Porque ese es el problema de la humanidad, que no nos hemos hecho responsables de nuestra propia creación. Entonces le echamos la culpa a lo que sea, le damos el nombre a lo que sea, pero le echamos la culpa afuera. Y no nos damos cuenta que somos creadores de nuestra realidad. Lo que está al alcance de mis ojos es mi realidad. ¿Y crees, Carol, que tal vez sería como para evitar el dolor y el sufrimiento o tiene otro sentido? Para evitar el dolor y el sufrimiento, recuerda que en esferas altas, como sexta dimensión, no hay emociones. No existen las emociones. Entonces, tú cuando estás en sexta dimensión, no estás vibrando con las emociones de tercera. Entonces, tú solo te mandas tu mapa y tú vienes a experimentar sin saber, porque no se sabe allá en esa creación las emociones. No existe el sufrimiento, es una experiencia. Ahí arriba se trata de solo experimentar. En sexta dimensión se trata de experiencias. Nada más. No es experiencia buena ni experiencia mala, eso de aquí. Cuando logras comprender que lo que estás transitando, tú te lo colocaste porque necesitas a través de eso que tú llamas sufrimiento, poder trascender una emoción, por ejemplo, de un apego, ejemplo. Te van a suceder miles de situaciones hasta que logres hacer la trascendencia del apego, ejemplo. Entonces, uno puede decir, sí, pero es que la vida de esa persona es un eterno sufrimiento. Sí, es un eterno sufrimiento porque la persona no ha hecho su trabajo, no ha hecho su tarea de trascender aquello que vino a experimentar a la tierra. Y yo sé que es difícil porque hay cosas que son muy humanas, como la pérdida de un hijo. No sé, por ejemplo, que tú, aunque le expliques 50 millones de cosas, nunca vamos a poder tampoco estar en esa situación. Pero sin embargo, en altas esferas, la muerte no existe. Entonces, y el único camino para hacer esa trascendencia, no hay otro, porque vinimos a experimentar la materia, vinimos a vivir los límites. En ese lugar donde solo yo soy, no hay límites. Entonces vinimos a crear una realidad de límites. Entonces cuando tú te estás peleando con una Matrix, por ejemplo, donde dice, no, es que la Matrix es que nos tienen atrapados. Sí, nosotros mismos creamos esto para atraparnos justamente. Entonces, ya le estáis echando la culpa a los no sé quién que nos tienen atrapados aquí. No es así. Vinimos a experimentar los límites aquí. Porque en el otro lugar, donde solo yo soy, no existen esos límites. Y experimentar la materia es lo más denso que existe en la creación. Y realmente somos impresionantemente valientes el poder estar aquí experimentando la materia. Entonces tenemos que realmente valorarnos lo que estamos haciendo, aunque sea un paso a paso pequeñito. Realmente tenemos que valorar todo lo que estamos haciendo mucho, muchísimo. Somos seres realmente, desde todos lados nos miran, nos observan y nos dicen que somos súper amados, porque realmente somos amados, porque somos muy bacanes y muy valientes de estar aquí. Entonces, ahí empieza el poder también querernos un poquitito más, valorar un poquitito más y agradecer
poder vivir esta experiencia, porque tenemos un cuerpo humano y eso se agradece. Se agradece el poder experimentar esto, más en estos tiempos increíblemente poderosos que estamos viviendo, donde la Tierra está haciendo su proceso también evolutivo, que a lo mejor ni siquiera es nuestro proyecto, es de ella, es de la Tierra, y nosotros vamos con ella en ese proceso. Entonces, tenemos que empezar a mirar lo que hemos hecho, los pasos que hemos dado, todo. O sea, mírate 10 años atrás, ¿cómo estabas? ¿Y cómo estás ahora? Te lo aseguro que estás mucho mejor. Si estás escuchando este programa es porque también ya tu conciencia ha ido avanzando. Y por vibración estas palabras están llegando a ti. Porque si no, no estarías escuchando esto. Estarías viendo televisión. Así es. O escuchando el noticiero que mataron a no sé quién y todas las calamidades. Entonces, hay que valorar lo que hemos hecho, lo que vamos avanzando y lo que vamos caminando. Eso. Así es, Carol. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Voy a hacer un entrelazamiento cuántico y voy a volver al título de la charla Sí, no y fue te voy a poco preguntar escuchado. No, no, perfecto. Tiene que ver todo con todo. ¿Qué nos podrías contar sobre Sekhmet, la madre de las sombras? ¿Por qué la madre de las sombras? A ver, mira, yo Sekhmet no la conocía hasta cuando fui a Egipto. Fui a Egipto en el 2016 y cuando entramos al templo de Karnak, que es un templo muy grande, muy grande, muy grande, nos llevan a una sala donde era como un templo aparte adentro del templo. Y yo mi corazón empezó a latir y empiezo a llorar, sin entrar y sin saber quién estaba ahí. Es un templo que tiene una cámara cerrada con candado. Y mi corazón, y yo lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué lloraba. Cuando nos abren la cámara, veo la estatua de Sekhmet grande, muy grande, en una habitación oscura. Fue una impresión tan grande verla. La imagen Sekhmet es la imagen de cuerpo humano, humanoide, con cabeza de leona. Que yo no sabía quién era Sekhmet hasta ese minuto. Y solo sentí mucha conexión en ese templo. Además, tuve un sangrado impresionante donde me tuve que cambiar toda la ropa. Menos mal que andaba con un pareo que me pude tapar. Entonces, mi cuerpo, mi biología reconoció ese lugar, así muy fuerte, muy fuerte. Y, y además, unas palabras que dijo Matías, que tampoco eran para llorar, estábamos dentro del mismo templo, estuvimos en otro templo, y nos habló que en los tiempos de Atlántida vino la caída porque no nos pusimos de acuerdo entre familias. Habían 12 familias atlantes que no nos pusimos de acuerdo y ahí por eso vino la caída. Y yo lloraba, pero te juro que estaba en el suelo llorando, pero no haciendo escándalo, sino que muy calladita, tapándome la cabeza porque yo no quería que nadie me viera, pero era algo que yo no podía. A ver, no era algo que era para llorar, nadie más lloraba. Y me quedé muy marcada con ese templo. Y después de varios años no comprendí nada, digamos, en el sentido de saber más de Sekhmet, que sabía que era la diosa leona, y que normalmente la mostraban como la contraparte de ay, ¿cómo se llama la diosa vaca? Hathor. Era como la contraparte
digamos, la parte oscura, o de Bastet, que era la gata, y que era como la guerrera, la que defendía, y por eso estaba como en las sombras. Y después de poder haber hecho también mi camino con toda la energía femenina y la hermandad de la rosa, en uno de los mensajes que yo recibí, lo recibí de los caballeros de la Orden de la Rosa, que ahí fue como mi inicio también con la hermandad de la Rosa, y empecé a conectarme con toda esa energía femenina que emanaba la rosa, lo que significaba, y después de un tiempo de caminar esto, de caminarlo, me di cuenta que siempre ha estado en mí, y, y también toda la información y toda esa conexión que en otra era la trajo María Magdalena con Yechua. Cuando digo María Magdalena, es María Magdalena y también Yechua, es como un solo ser. Eh, y, y empecé a sentir que esa diosa que está en la oscuridad, esa diosa Sekhmet, esa diosa leona, es María Magdalena. Es la misma energía, y es la energía que conecta la ancestralidad de lo que realmente somos. Somos ese gran útero cósmico, y que a través de toda la energía kundalini y sexual que se cortó todo esto para justamente vivir la máxima separación de nosotros mismos. Y llega el momento de poder conectarnos todos esos circuitos a través de entrar en esa máxima oscuridad que está dentro de nosotros, que no tiene que ver con nuestros demonios, que tiene que ver solamente con ese lugar oscuro. En ese lugar oscuro es donde realmente vamos a encontrar nuestra propia luz. Porque a través de esta energía, que es una frecuencia de muy alta, a ver, ¿y por qué te lo cuento? Porque Miriam me hizo entrar en ese lugar, en un sueño que no fue solo sueño, sino que fue un sentir, porque cuando desperté agradeciendo poder haber estado y haber experimentado esa máxima oscuridad. Entré en la máxima oscuridad, en la máxima densidad y a la vez en la máxima expansión. Entonces, siento que nosotros nos desconectamos de la madre, nos desconectamos de la tierra y vivimos añorando nuestra conexión hacia el cielo. Cuando vinimos realmente a experimentar la tierra, vinimos a experimentar aquí, estar hoy aquí presentes con todos nuestros cuerpos. Entonces, nuestros chakras del sacro hacia abajo no se tocan. Como que nos olvidamos, como que somos querubines que estamos aquí en la tierra, que no tenemos pies, no tenemos chakra sexual, no tenemos sacro, no, de ahí para abajo como que ni nombramos, como que toda la conexión es de séptima para arriba, de chakra 7 para arriba. Entonces llega el momento en que Miriam se presentó como Miriam. Yo le dije Sofía, me dijo no, siempre me han dicho, desde niña me han dicho Miriam. Y ahí después comprendí que era María Magdalena, y ella me llevó a ese lugar. Y es el lugar más impresionante que tú te puedas imaginar, no sé, es solo el sentir más impactante que puede tener un ser humano.
poder conectarte con esa máxima oscuridad, esa máxima densidad y a la vez máxima expansión. Y es a través de esa oscuridad. Es entrar sin miedo, porque te toma inmediatamente la frecuencia de expansión. Entonces, esa conexión que tenemos a través del chakra raíz, tenemos que activarlo. Y ahí entra Sekhmet. Y ahí entra María Magdalena. Porque María Magdalena no está afuera, en una estatua o en una estampita o en la hermandad de la rosa y todas las mujeres venerando. No es así. María Magdalena es un código. María Magdalena está dentro de nuestra sangre, al igual que en la frecuencia crística de Yeshua. Ellos vinieron hace 2000 y tantos años atrás a encarnar en la tercera dimensión la frecuencia crística, que la frecuencia crística tiene que ver con esta frecuencia de máxima expansión y que ellos, a través de esta unión sagrada, la pudieron traer a la tercera dimensión. Y ellos nos jalaron a todos, a toda la humanidad, en esta frecuencia crística. Entonces, ellos efectivamente estuvieron encarnados, pero ellos ya cumplieron su papel en la tercera dimensión, como cuerpos físicos, como Yeshua y como María Magdalena. Y ahora somos todos ellos. Y esos códigos se empiezan a activar. Se empiezan a activar en todos. ¿Y cómo puedo entrar en ese espacio? Bueno, yo también lo estoy averiguando, lo estoy experimentando también con estos grupos de los códigos. Empecé a ayudar. Han sido solo mujeres hasta el momento. Pero no se trata de hombres o mujeres, porque esta máxima expansión que es a través de conectar los chakras más, digamos, los chakras inferiores a la conexión con la tierra y de subir esa kundalini y de vivir esta máxima oscuridad y de entrar en tu máxima oscuridad, no es que, yo sé que no va a ser como de un día para otro, porque yo sentí que para poder entrar en ese espacio tuve que caminar mucho y después tuve que no solo caminar, sino que hacer una previa. Y quien me abrió la puerta fueron los niños. Entonces es a través de esa inocencia de los niños, que no es de los niños, son frecuencias, que nosotros también podemos entrar en esa frecuencia de los niños. Al entrar en la frecuencia de los niños, en la frecuencia de la inocencia, de jugar, por ejemplo, la frecuencia del juego, o de conectarte realmente con tu parte más, tu niño interno, donde vas a jugar, donde vas a ser feliz, a dedicarte a hacer lo que viniste a hacer. En el fondo, yo sé que y se están despertando muchos dones en las personas ahora y se están dedicando a hacer lo que realmente vinieron a hacer. Eso es conectarte con tu niño interno. Entonces, esa es como la primera puerta que se abre para poder llegar a este espacio. Entonces, es como yo siento que estoy poniendo palabras distintas a lo que es María Magdalena, a la frecuencia de María Magdalena, a la frecuencia de Sekhmet. La frecuencia de Sekhmet no es la guerrera, es la que a través del fuego que enciende en ti, te activa. Y activa esos circuitos que están desconectados, porque son circuitos que tenemos que están desconectados, fueron programaciones para poder desconectar toda nuestra divinidad.
Y la divinidad, yo siento que está en los chakras inferiores, que nos hemos olvidado. Yo viví la máxima expansión activando, en la activación de la máxima oscuridad y entrando en esa cueva, entrando en esa comunión de tu divinidad a través de tu propia sexualidad, contigo mismo o contigo misma, y no a través de un otro, porque se supone que nos dijeron que alguien me tiene que venir a dar placer. Lo dijeron a través de un otro, pero yo siento de que eso tiene que pasar internamente por cada uno primero. Y significa sacar muchos velos, sacar esos velos. Entrar en esa oscuridad es ir sacando tus velos, es ir despojándote de armaduras que fueron implantándose o implantándonos nosotros mismos para recordarnos también nuestra propia divinidad y poder vivir ese juego de máxima separación para volver ahora a la máxima unidad, porque estamos ahora en ese proceso de volver a la máxima unidad. Vivimos el proceso de separación en el toroide, de máxima separación, para volver hacia el toroide a la máxima unidad. Es como una inhalación. En la inhalación nos volvemos uno. Y en la exhalación nos separamos. Entonces es como la inhalación y exhalación del universo, que para nosotros significan eones de tiempo, pero para el gran espíritu a lo mejor es una inhalación y una exhalación. Profunda, pero una inhalación y una exhalación. Entonces O sea siento que de alguna manera entrar en nuestras sombras es liberador y nos potencia y nos expande, ¿no? completamente, porque no hemos hecho la tarea. Nos dijeron que abajo está el infierno, y un montón de cosas qué sé yo, muchas cosas que tenemos que no nos hemos hecho cargo. Entonces, para completarnos, tenemos que buscar y tenemos que indagar qué es lo que hay en esas sombras, qué es lo que hay en esa oscuridad. Yo, por ejemplo, tuve muchos sueños donde peleaba con seres. Al principio les tenía terror, después ya peleaba con ellos, después lo agarraba con una espada, olvídate, tenía la mansa combate. Hasta cuando viví un, un sueño donde un ser muy denso, eh, me mira así con desprecio hacia abajo y había un precipicio y me pega una patada y me lanza al precipicio y me mira así como burlándose. Entonces yo en microsegundo comprendí que me moría y dije, antes de morir me tengo que ir amando. Entonces lo agarro de los pies y le digo, te amo, y me fui con ese ser, amando. Y, y ese vacío y ese precipicio desaparece y me encuentro en una habitación normal. Entonces comprendo que todo es una ilusión. Ahí comprendí que era toda una ilusión. Entonces, por eso te digo que el único camino de trascendencia que tenemos es el amor. Claro, suena bonito. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Con lo que tenemos a mano, que esa es nuestra práctica, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros padres, nuestro ex, por ejemplo, que uno dice, no, es que me hizo mucho mal y no sé qué cosa, es que lo odio y que le vaya pésimo en su vida. Y entonces,
hay contratos y pactos de alma que se firmaron y que olvidamos por completo, que nosotros dijimos, por favor, tú me podrías ayudar en esta vida para yo recordarme esto que tengo que trascender, y el otro sí, con mucho gusto. Y después tú le cortáis la cabeza aquí, porque te olvidaste. Le cortaste la cabeza aquí. Y más encima, el poder que tiene una mujer es tan grande. Por favor, mujeres, tengan cuidado con lo que dicen, con lo que piensan, porque las mujeres o elevan a un hombre o lo eliminan con los pensamientos. Entonces, por favor, mucho cuidado. El único camino que tenemos, y no hay otro, es el amor. Es amor, es amar tu historia, con todo lo que sucedió, con todo aquello que te hizo doler el alma. Ámalo, porque te vas a dar cuenta que ese amor te va a sanar inmediatamente. Te va a sanar esa herida que tú sientes que no tiene cura. No hay. Eso fue lo único que nosotros nos pusimos. A ver, dame un segundo que voy a sacar el Pascual. Espérame. Pascual. Uy, Pascualito está muy... Espérame, ya Pascual sale. Espérate, voy a cerrar aquí. Y ahora sí. Ya me sacó de foco. No, va muy bien, súper bien. Amar, amar. No hay otro. No tenemos otro camino. Y te vas a dar cuenta que ese amor es la sanación que tenemos, que tenemos que sanar como humanidad, porque no amamos lo suficiente. Decimos que amamos, pero amamos condicionalmente, poniendo condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy y te hago la vida imposible más encima. Entonces, y la vida es tan corta, tenemos un corto tiempo de poder experimentar y poder trascendernos a nosotros mismos, de poder también eh, hacer este proceso de poder elevarnos junto con la Tierra, elevarnos junto con Gaia, y no hemos quedado en el accionar. En el accionar significa ejecutar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Fíjate que una de las cosas que más me recalca María Magdalena, y que a mí no me habla así como muy dulce, o sea, es dulce, pero muy eh, Firme. es firme, tiene una energía para mí, por lo menos conmigo, es muy así. Eh, Me habla eso de la acción. Por eso en noviembre nos fuimos a nosotros a sembrar en la red la acción, porque tuvimos que subir un cerro que no te puedo explicar lo que significó subir. Subir, no era un cerro, era un tepuy que está en Venezuela, se llama Roraima. No, es que de verdad fue un viaje del alma. O sea, si yo decía que allá en Egipto hice un viaje iniciático, Dios mío, esto es lo que fue. O sea, todo lo que uno habla y lo que dice, vamos a probar qué realmente, de qué estás hecho. O sea, cuál es la coherencia de tus palabras. Por eso nosotros los comunicadores, y a mí me costó muchísimo hablar, porque sabía lo que significaba hablar. Y por eso tanto problema en muchas personas el poder comunicar, y problemas con el chakra de la garganta. Porque ese botón es responsabilidad y no nos queremos hacer responsables. Porque yo te estoy comunicando a ti algo, te estoy diciendo algo que a lo mejor a alguien va a mover en su alma, va a mover una fibra,
va a activar a alguien, eh, va a activar dones. Inmediatamente, como estamos en tridimensionalmente, aquí hay leyes, las leyes herméticas, las famosas leyes herméticas, que tú creas o no creas, están y son. Y empieza inmediatamente a echar a andar las leyes herméticas, es decir, a ver, vamos a ver, ella está hablando algo hacia afuera, está predicando algo, vamos a poner la prueba. Entonces, ese era el miedo que yo tenía, de poder hablar, de que se me mueva el piso, de que se me mueva mi familia, eh, lo que tengo, por, eh, y bueno, y la coherencia se te prueba ahí mucho, muy fuerte, muy Pero ahí fuerte. entra una prueba muy fuerte también, que es difícil también, pero no es lo que tengo, es lo que soy. Y lo que soy crea lo que tengo. Entonces es un juego ahí complejo. Claro, pero tú vas creando, sí, lo que eres, obviamente, obviamente. Pero también te van, te va probando. Entonces, eh, no es fácil, no es fácil para los comunicadores estar hablando de esto y para todos, porque eso era lo que María Magdalena a mí me hablaba y me decía, es que la humanidad se quedó eones de tiempo pegada porque me mostraba esto una máquina, es una máquina. El cuerpo humano es un portal, una máquina, que nosotros podemos ejecutar la creación en, en este espacio por las tres fuerzas que tenemos, las tres fuerzas divinas, porque son las tres fuerzas de Dios encarnadas en nosotros. Nosotros somos Dios, somos un pedacito de Dios encarnado en un cuerpo humano. Entonces, mi pensamiento, mi sentimiento y mi accionar acá en el sacro, si logran alinearse, yo comienzo inmediatamente el proceso de creación. Puedo crear. Entonces, ¿qué me decía María Magdalena? La humanidad se quedó pegada eones de tiempo en el accionar. Lo pienso, lo siento, no lo acciono. Lo acciono, lo siento, no lo pienso. Entonces son las tres fuerzas, que es como Atlántida, Lemuria y hoy día nosotros, en la acción. Entonces todo es esta trinidad que tenemos que echar a andar. Padre, madre, hijo. Y lo podemos representar en el antiguo Egipto como Isis, Osiris, Horus. Pero Horus no se gestó hasta que Isis no unió las partes de Osiris, que es lo que estamos haciendo ahora, uniendo todas las partes porque estamos en el proyecto Osiris, para poder experimentar el hijo. Y esto es nuevo, nunca antes hemos experimentado esta creación, es nuevo. Pasamos por el mental, seguimos por el corazón, Atlántida y Lemuria, y ahora estamos creando una nueva humanidad. Ya integradas estas dos fuerzas, masculina y femenina. Lo positivo, lo negativo y ahora lo neutro. Sí. Y ahora vamos hacia el camino de esta neutralidad, donde, nadie sabe todavía, pero se supone que vamos a ascender a quinta dimensión, porque hablamos, pero todavía estamos en tercera dimensión. Pueden ser chispazos que tengamos así un sueño, una conexión, unos flashes, un minuto, a lo mejor los que más se conectan, ya 5 minutos van a estar en esa frecuencia de quinta dimensión, etcétera. Pero todavía tenemos un cuerpo físico en tercera dimensión. Y lo lindo de ahora es que vamos a experimentar esta nueva frecuencia con nuestro cuerpo físico.
Por eso, nada más que creo que las palabras de ellas son de conectarse más hacia adentro, de mirar más hacia esa oscuridad, eh, pero no con un proceso de sanación. Ya siento que ya eso tenemos que soltarlo, eso de sanar y sanar eternamente. Podemos seguir eternamente, tenemos que accionar algo, lo que tú sientas. Si tú quieres hacer un cambio en ti, piénsalo, siéntelo y acciónalo. ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, quiero mejorar mi relación con mis padres o quiero que mis padres me quieran, no sé, algo. Ok, lo pienso, lo siento. ¿Cómo lo acciono? Anda a abrazar a tu padre y a tu madre. Abrázalo, no importa que te cueste que seas un robot, te vaya a ir primero como un robot, abrazarlo porque como nadie, ellos no me lo enseñaron, ni nadie me lo enseñó, y además que ni siquiera es algo mío, a lo mejor es transgeneracional, ni siquiera de tu familia, a lo mejor viene de otras civilizaciones, arrastrándose, porque como venimos en esta rueda y eternamente nos pasamos la genética a través de la genética y tenemos todo hoy ahora presente, Atlántida, Lemuria y todo, la historia de la humanidad está aquí encarnada en este cuerpo físico. Nosotros ahora somos los representantes. Somos, somos ellos, volvimos y siempre hemos vuelto, porque no hemos hecho la tarea bien. Entonces ahora nos toca poder trascender todo eso. Entonces anda y abraza a tu mamá y dile que la amas, aunque tu boca no pueda manifestarlo, dile te amo. O diga, que te cueste, no importa, pero haz el intento. Eso es acción. En la primera te va a costar, en la segunda te va a costar, en la tercera te va a costar un poquito menos, en la cuarta menos. Y después te va a salir en forma natural. ¿Por qué? Porque no, esto es una máquina como un robot, que tenemos que educar al robot y tenemos que meterle programas al robot de amor. ¿Por qué siempre le hemos metido programas de carencia, le hemos metido programas de soledad y todas las cosas negativas? ¿Por qué no podemos colocarle programas desde la conciencia de amor, de unidad, de abundancia? Se actúa de la misma manera. El robot, tú le metes un programa y el robot actúa. Entonces es un tema de programación. Programémonos en amor, en abundancia, en felicidad. Y para ello tengo que accionar. Es muy fácil conectarnos con las bajas vibraciones. Es fácil conectarnos con las bajas vibraciones y meternos en la baja vibración y ahí quedarnos con esa baja vibración y todo te va a salir mal y todo se va a ver feo y te das cuenta de que te vas a dar cuenta inmediatamente que no es tu camino porque todo te sale mal. Y no es culpa del otro, ni del gobierno, ni de las élites. Eres tú que está tomando decisiones. Entonces, decide, ahora por ejemplo que estamos, se supone que baja el espíritu de natividad en este momento, baja. Cuando está, si esto está aquí todo el año, siempre, toda la vida. Pero nosotros decimos baja en diciembre. Baja en diciembre. Ya, A las 12. Baja las 12. ya, no, pero en diciembre baja el espíritu porque nos baja todo el espíritu en la Navidad. Lo que pasa es que nos acordamos en diciembre que tenemos ese espíritu de la frecuencia del amor incondicional y si nos conectamos a esa frecuencia se activa en nosotros. No es que baje la frecuencia cada diciembre, porque es la frecuencia crística. Nosotros decimos, ya vino, encarnó Jesús en un cuerpo humano y nos acordamos. Decimos, qué maravilloso. Pero ahí te das cuenta de que está siempre aquí con nosotros. Y eso es lo que encarnó él, y eso es lo que encarnó ella. Y hoy está con nosotros. Son nuestros códigos genéticos. Es nuestra sangre. Por eso
el famoso cáliz, nos dice que es el cáliz de la sangre, de la alianza nueva y eterna. Esa es. Esa es lo que tenemos nosotros en nuestra genética y solo tenemos que entrar en esa frecuencia y activarnos. Entonces, ahora intenta hacer ese ejercicio o con la persona que tú tienes alguna dificultad. No significa que le va a ir a interrumpir su vida y a decir te amo, pero a lo mejor escribe un correo electrónico, mándale un WhatsApp y no esperes nada, no esperes nada a cambio. Y te vas a dar cuenta que esa siembra que tú hagas, ese accionar que tú hagas, si es que está en coherencia con tu pensamiento y tu corazón, porque si esto no está en amor incondicional, no se ejecuta. Entonces, siembra eso ahora. Hazlo. O si tú sientes que le hiciste algo a alguien, bueno, pídele perdón a esa persona. Si por primera vez te cuesta porque, no sé, un montón de cosas, a lo mejor no verla a los ojos, haz el mismo ejercicio. Mándale un WhatsApp, mándale un correo electrónico, pero empieza a hacer la acción de la máquina para que empiece tu ser a crear en coherencia con tu propio sentir. Y esa es la frecuencia de María Magdalena. Esa es la frecuencia de Sekhmet, porque te dan esa fuerza de moverte, de moverte, de acción. Esa es la leona. Esa es la leona que activa en ti esos circuitos que están desconectados, pero que se empiezan a activar ahora, entrando en ese espacio de oscuridad. Cuando te des cuenta que eso era una programación tuya y que tú siempre has estado y siempre has sido un ser de amor, todo va a empezar a fluir en ti, porque es la personalidad la que se resiste, pero no es tu ser, no eres tú, es tu personalidad que se resiste a pedir perdón y a abrazar a tu madre o a tu padre, porque los hijos son muy tiranos con los padres, son muy tiranos, porque sienten que tienen que ser perfectos y los padres son los menos perfectos que existen, son tan imperfectos como nosotros siendo padres de nuestros hijos. Entonces, tenemos que bajarnos un poquito del pony, como se dice aquí, y tener más humildad, especialmente con los padres, porque ahí comienza y se abre todo el flujo también energético. Cuando realmente alguien de la familia hace este ejercicio, realmente de sembrar amor en el árbol a través de, porque a lo mejor no va a estar el padre ni la madre vivo, pero hazlo, por ejemplo, con una foto o con un pensamiento con tu padre o tu madre o tus hermanos, a pesar de lo que te hayan hecho, piensa que nadie actúa por maldad, lo hacen porque no supieron actuar de la manera mejor o más correcta en ese momento. Piensa y ponete en el lugar de ese ser que a lo mejor vivió, que a lo mejor algo, una situación que, que tú ni siquiera sabes. Entonces, ama. Y si esa relación ya no va en esta vida, suelta con mucho amor, con mucho amor. Y siempre deseando lo mejor para el otro. Porque te vas a dar cuenta cuán grande es tu corazón. Y las recompensas llegan, tenlo por seguro. Las recompensas llegan. Como dice una canción de Gustavo Cerati, tarda en llegar y al final hay recompensa. Pero no esperes nada.
no esperes. Te vas a dar cuenta que la recompensa va a ser tu sentirte completamente pleno contigo. Y esa felicidad no te la quita nadie, es tuya, para siempre, para siempre. Y esa sonrisa que va a estar en tu cara, tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que puedes hacer y lo que puedes lograr. Y eso no se lo tienes que decir a nadie, ni mostrar a nadie, solamente tú contigo sabes cuán fuerte, cuán maravilloso ser eres. Y ya está. Totalmente, Carol. Gracias, gracias, gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y creo que casi todas las personas también. Totalmente así. Así que Maravilloso. me hiciste llorar otra vez como en Roraima en la cima. Wow, ese viaje fue increíble, increíble. Y ahí tú pruebas en la acción quién eres realmente. En la acción realmente tú pruebas quién eres. Así que, bueno, para mí, Sekhmet y María Magdalena es una frecuencia y es la frecuencia de la conexión con esa parte más origen que tenemos. Entra en ese espacio de conexión contigo misma o contigo mismo, de expansión, de máxima oscuridad y máxima eh, densidad, pero de máxima expansión de tu propio ser. Y ese es el gran orgasmo cósmico donde habitamos. Y ese es un lugar que no entramos. En ese lugar no entramos. En ese lugar nos dijeron que estaban los demonios. Entonces todo lo que nos dijeron tenemos que empezar a mirar, decir, voy a mirar un poquitito aquí a ver qué hay. En eso que nos dijeron que era malo, empieza a indagar un poquitito, empieza a mirar ahí, a observar. Observa y entra en ese lugar. Así es, y así me gusta la analogía con los chakras de abajo, porque los chakras de abajo son los que conectan con la tierra, ¿no? Y con la tierra, y la tierra es la oscuridad donde se depositan las semillas, ¿no? Donde entra el sol, donde entra el agua poco a poco y van floreciendo. Pero están en la oscuridad, se florece desde la oscuridad también. Total, totalmente. Y indaga, no te quedes con lo que te dicen. Empieza a sentir, porque llega el momento, Sekhmet, lo que más mueve es el sentir. Es como que te invita a entrar en ese espacio de oscuridad, pero siente, siente. No pongas cabeza ahí, solo siente. ¿Qué pasa contigo, con tu cuerpo, con lo que está pasando ahí? Siente. Y bueno, creo que eso es como lo que tenía que decir a través de esta gran leona que es este, eh, esta diosa leona de Sekhmet, que para mí es María Magdalena y que para mí el león blanco es Yechua. Y se presentaron a través de sueños y justamente me hicieron mirar eso. Me decían, mira a través del espejo, porque lo que tú ves no es real. Así que, bueno, siento que el mensaje fue entregado y que espero que les haya servido, que se pueda expandir también este mensaje para que más personas también vibren, porque a eso vinimos a poder
hacer vibrar los corazones como una gran red. Totalmente. Nada, agradecerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por lo que compartiste, por tu energía. Gracias a todas las personas que estuvieron hasta ahora, a las que lo verán luego. Y mil gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Voy a leer un poquitito. A ver aquí. Muchas gracias por conectarse. ¿Qué pasó en Roraima? De todo. Caminamos mucho. Hay un programa que está en Voces Unidas, lo puedes mirar. Ahí contamos con Caro, con mi compañera, eh, la primera parte. La próxima semana vamos a contar la segunda parte. Gracias, gracias. Qué bonito es. Muchas gracias. Es bonito leerlos a cada uno. Ahí te ha salido. Claro, creo que te ha salido. Bueno, gracias a todos, gracias a todas. Hasta la siguiente. Un abrazo grande. Chao, chao.